Esta es la tarea que vamos a empezar ahora, la de Create Basic Structure in Employee Module to Create Employees. Y como os había comentado, para no enrollarnos mucho con el tema de OAuth y demás, y como ya lo vimos un poco en Brisbane en la temporada anterior, lo que voy a hacer es simplemente crear unos comandos para ejecutarlos directamente en el contenedor para crear, editar y eliminar empleados. Así, de esta forma, yo como administrador de la aplicación podré conectarme en un futuro al servidor que va a estar ejecutando la aplicación en un contenedor de Docker. Puedo ejecutar un comando dentro de ese contenedor de Docker para crear un empleado que va a tener un nombre, email y contraseña. Y esa contraseña después, lo que haría, si la aplicación fuera real, sería enviársela por email al empleado, y este empleado después podría acceder, ir a su perfil o a su panel de configuración y cambiarla allí. Entonces, por una parte estuvimos viendo el tema de Swagger y creamos todas las rutas para empleado, y habíamos visto que tenemos el Health Check Endpoint que nos va a decir si el módulo está funcionando. Tenemos el método POST para crear empleados, y aquí vimos que hemos añadido el email, ¿vale? Que va a ser el campo único por el que se van a identificar los clientes. Entonces tenemos nombre, email, la dirección, la edad y el Employee ID, que es el empleado que lo está creando. Tenemos también el método GET, ¿vale? Para obtener los datos de un empleado. El método delete, al que le pasamos un ID y lo va a eliminar. Y por último, el método patch, que nos va a permitir actualizar tanto el nombre como el email, la dirección y la edad, todos a la vez o unos independientes de otros, ¿vale? Por eso es patch. Si fuera un método para modificar todos los valores a la vez, tendríamos que crear un put. Y vale, eso por ahí. Después, en la parte del código, estuvimos modificando con algunas las migraciones, y lo que hice fue dejar simplemente una. Y entonces en la tabla Customer he añadido el campo email. Después en Employee también añadí el campo email, porque va a ser, bueno, no le puse unique aquí, pero bueno, tendría que ponérselo. Y luego el coche, también la tabla coche, que tiene marca, modelo y color en principio. Y luego la base de datos aquí, o sea, la tabla de rental, lo que hice fue, si os acordáis, el start date le había puesto como valor por defecto la fecha y la hora actual. Y lo que hice fue quitárselo porque no tiene sentido. O sea, yo cuando vaya a crear una entidad rental va a tener el cliente y el empleado y el coche, y después la fecha de inicio y la fecha de fin que haré yo desde un selector desde mi interfaz de usuario. Vale, no tiene sentido asignarle un valor por defecto porque lo que quiero es dárselo yo a la hora de crearlo. Voy a crear una carpeta command, y entonces aquí voy a crear un comando que va a ser create employee command. Y esto va a extender de command y aquí ¿qué vamos a hacer? Vale, pues en el constructor vamos a llamar al parent construct, y aquí lo que vamos a hacer es inyectarle el caso de uso, ¿vale? Que vamos a crear el servicio para crear empleados. Entonces dentro de service lo que voy a hacer es crear un servicio create employee service. Vale, tiene el constructor, de momento lo voy a dejar vacío. Y aquí en create, entonces como ya os comentaba, podemos hacer dos cosas: o bien crear un DTO para tener los datos, o incluso value objects, o pasarle tipos primitivos. De momento le voy a pasar tipos primitivos porque son pocos, o sea, simplemente el nombre, el email y la contraseña. Y esto me va a devolver, de momento le voy a poner un array, vale, ya haremos el refactoring después porque estoy pensando que así también puedo aprovechar para explicaros algo que es muy común entre DTOs y Value Objects, y es que hay que distinguir, ¿vale? Un DTO es simplemente un objeto que sirve para transportar información de un sitio a otro de la aplicación, pero no gestiona validaciones ni nada de eso, ¿vale? Simplemente, bueno, pues nosotros le decimos que
el nombre tiene que ser string y lo único que va a comprobar es que ahí dentro de esa variable vaya un string. Le da igual cuál sea, ¿vale? Puede ser un string que tenga números, caracteres especiales y demás, que mientras sea del tipo string lo va a aceptar. Por otra parte, el value object de lo que se encarga es de verificar que la información cumple los requerimientos de nuestra lógica de negocio. Vale, entonces si nosotros en nuestro caso de uso necesitamos que el nombre no tenga números, el value object en su constructor o en su named constructor tendría la lógica necesaria para validar que el nombre sea correcto. Vale, esto es algo muy típico, es fácil de confundir, pero que os quede claro, vale, el tema es que el DTO simplemente es para pasar información y los value objects es para pasar información, pero validada para la lógica de negocio. Vale, pone Rafa aquí, además en los DTOs para sus datos se usan solo primitivos, ¿no? Sí, efectivamente, se usan primitivos u otros DTOs también se pueden utilizar, pero los DTOs al final siempre tienen primitivos. Los value objects pueden estar compuestos por otros value objects o por tipos primitivos también. Eso ya es un poco como se os presente cada caso de uso. Lo único importante que hay que tener en cuenta, y que de hecho a lo mejor la nomenclatura aquí en Customer le hicimos mal porque le estamos llamando input DTO y output DTO y en teoría deberían ser value objects. Porque si os acordáis, aquí nosotros, por ejemplo, en Create Customer tenemos esto de DTO que en teoría estaría mal porque si os fijáis lo que estamos haciendo aquí es, vale, son tipos primitivos pero estamos haciendo validaciones. Estamos asegurándonos de que los valores primitivos que vienen en este DTO cumplan las reglas de negocio de nuestra aplicación. Entonces esto en teoría estaría mal, ¿vale? Es que justo la semana pasada estuve leyendo algunas publicaciones sobre este tema para tenerlo más claro y ya os digo, aquí el único problema que tendríamos es que el naming está mal porque le estoy poniendo el sufijo DTO cuando no lo sería. Vale, esto sería un value object. Podría llamarse create customer input solo. Y lo mismo para y luego el output podría ser un DTO porque simplemente está devolviendo un string y no lo está validando, pero lo que se suele hacer es también crearlo como value object por el tema de mantener consistencia, ¿vale? Para que la entrada y la salida pues sean del mismo tipo. Pero bueno, simplemente para comentarlo así por encima, y aquí lo que voy a hacer es de momento dejarlo con tipos primitivos y cuando funcione y lo tengamos testeado vamos a poder crear los DTOs y ver que todo funciona correctamente. Entonces aquí necesito el repositorio. Si os fijáis aquí al principio de la serie habíamos creado ya la interfaz porque lo que queremos es desacoplarnos de Doctrine y habíamos creado esta interfaz Employee Repository y habíamos creado la implementación concreta de Doctrine de esta manera. Habíamos creado un método save, así que de momento lo vamos a dejar así y ahora vamos a gestionar el tema del email, ¿vale? Si da la excepción de si estamos intentando crear a un usuario con el mismo email. Vale, entonces tenemos el método save. Aquí en el comando ya podría inyectar el servicio, pero bueno, vamos a ir paso por paso. Yo aquí voy a inyectar el Employee Repository. Vale, siempre en la interfaz. Y entonces aquí yo lo que haría sería crear un employee. Y esto necesita el ID, que se lo voy a generar con el UUID. Bueno, aquí habíamos creado un value object, ahora que lo recuerdo, que lo que hacía era como desacoplar de alguna forma el componente UID de Symfony de nuestro código. No sé si os acordáis, esta clase que simplemente habíamos creado. Y aquí estábamos de alguna forma encapsulando el componente UID de Symfony y creando nuestros métodos, ¿vale? Para generar UIDs. En este caso no me preocupa mucho porque aunque intentemos hacer una arquitectura lo más limpia posible, es un componente más, ¿vale? Entonces no tiene mucho misterio el utilizarlo. Me refiero a este componente UID, es muy difícil que aunque la aplicación perdure en el tiempo, que lo acabemos cambiando, ¿vale? Es muy raro porque simplemente es un componente para generar IDs de entidades. Entonces lo que voy a hacer es simplemente utilizar el de Symfony. Vale, versión 4 y lo tenemos que convertir a string.
¿Qué más necesitamos? El nombre. Pues el nombre que viene aquí. El email y la contraseña también. Pero la contraseña no podemos pasársela así, porque si la guardamos en texto plano es bastante peligroso y no deberíamos hacerlo. Entonces vamos a crear un servicio que nos va a permitir encriptar las contraseñas y a verificar si son correctas, porque esto lo utilizaremos más adelante cuando ya tengamos la UI y nuestro empleado quiera cambiar su contraseña, pues para comprobar que la que está introduciendo, la actual, coincide con la que tiene almacenada en la base de datos. Entonces vamos a dejar esto así de momento y ahora lo que voy a hacer aquí es crear un servicio. Bueno, voy a crear una interfaz primero también para que veáis lo de desacoplarse. Vamos a crear tal vez una carpeta que se llame security. Si lo escribo bien, mejor. Ahí, y entonces aquí voy a crear una interfaz que va a ser password hasher, a ver cómo puedo llamarle. Sí, yo creo que password hasher interface. Y este va a tener dos métodos. Vamos a ver. Por una parte va a ser hash password for user. Y aquí este va a recibir el password authenticated user interface. Y por otra parte, la contraseña en texto plano. Y esto va a devolver un string que va a ser esa contraseña hasheada. Y en isPasswordValid lo que voy a recibir es también al usuario, o sea, la entidad que implementa esa interfaz. Y por otra parte, el plain password, ¿vale? La contraseña en texto plano. Esto me va a servir para lo que os acabo de comentar. Cuando el empleado quiera cambiar su contraseña, la va a escribir, porque la idea es que escriba la contraseña actual y la nueva contraseña. Entonces lo que vamos a hacer con la contraseña actual es utilizar este método para verificar que se corresponde con la que tiene almacenada en la base de datos. Y esto me va a devolver un booleano, ¿vale? Me va a decir si es verdadero o falso, que la contraseña en texto plano se coincide con la que tiene almacenada en la base de datos. Y ahora que tengo la interfaz, lo que voy a hacer es crear la implementación concreta. Vale, que es Symfony Password Hasher. Va a implementar la interfaz que acabo de crear y sus dos métodos. Y entonces ahora esto es siempre igual, ¿vale? Con todos los componentes y librerías externas. Lo que voy a hacer en el constructor es private read only. Implementar la interfaz Password Hasher Interface de Symfony. Veis que ahora le voy a crear un alias. Así, Password Hasher. Esto casi le voy a dar a que me lo guarde para que no me ponga que es una falta de ortografía. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar esto con un alias. Así. Y entonces ahora esta interfaz, o sea, este alias es el que voy a utilizar aquí. Vale, porque como mi interfaz se llama igual, generan colisión y entonces ahora le pongo un alias a la de Symfony y le inyecto en el constructor. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente rellenar esto. Entonces aquí tengo que hacer un return this password hasher. Esto es hash plain password. A ver, password hasher interface. A ver, no es esta interfaz.
es user password hasher interface. Vale, es esta interfaz. No hace falta ponerle alias. Esta interfaz lo que me va a permitir, pues esto es hash password, que recibe como primer parámetro el usuario y como segundo parámetro la contraseña. Si os fijáis aquí, no estoy haciendo la abstracción completa porque tampoco merece mucho la pena por lo que os comentaba. Si os fijáis, yo en mi interfaz, de alguna forma me estoy acoplando, por decirlo de alguna forma, al Password Authenticated User Interface de Symfony, porque como podéis ver, aquí estoy importando algo que pertenece a Symfony. Pero una vez más, acordaos que no siempre es acoplamiento, en el sentido de que aquí esto es un componente. Vale, el Security Component es un componente de Symfony, como puede ser una librería para generar UIDs, una librería para generar PDFs, etc. Lo importante es que aquí, en vuestras interfaces, donde queréis hacer ese desacoplamiento, es que no estéis utilizando, por ejemplo, un Symfony Framework. Vale, eso por ahí, y aquí tengo que hacer un return de this is password valid, y esto lo mismo, recibe el usuario y la contraseña en texto plano. Vale, entonces yo ahora aquí en mi servicio, este gitignore ya puedo quitarlo. Lo que puedo hacer es inyectar esa interfaz. Password hasher interface, pero no la de Symfony, sino la mía. Y entonces ahora aquí lo que podría hacer es password igual a this password hasher hash password for user. Esto tendría que hacerlo a continuación. Y aquí tengo que hacer un pequeño cambio. Como necesito la entidad que implemente esa interfaz para crear la contraseña, porque esto recibiría el employee y la contraseña que le estamos pasando desde la capa exterior, desde el controlador, lo que voy a hacer es cambiar la firma del constructor y crear password y quitarlo de aquí. Vale, entonces va a recibir el nombre y el email, y luego voy a utilizar el set password que he creado aquí abajo para asignarle la contraseña. Vale, entonces si os fijáis ahora he creado el empleado con nombre e email, ahora estoy creando la contraseña con el password hasher, y lo que puedo hacer es employee set password password. Ahora ya puedo salvarlo, entonces lo que voy a hacer es this employee repository save. Vale, y con esto ya estaría. Y ahora devuelvo un array, porque de momento lo que voy a hacer es devolver simplemente un array así un poco hardcoded, con el ID, name, y ya, no tiene más datos. La contraseña no la voy a devolver, desde luego. Yo creo que sí. Name, bueno, el email. Así. Vale, entonces simplemente creo el empleado, encripto la contraseña, se la asigno, lo guardo y lo devuelvo. Entonces ahora en el comando lo que voy a hacer es inyectar el servicio y ahora ya puedo utilizarlo. Bueno, primero tengo que poner el método configure. Vale, el nombre lo voy a poner, por ejemplo, pues app employee create. Set description, le puedo poner aquí y ahora en argumentos necesito el nombre,
Esto el modo... es required. Descripción. Employee name. Y bueno, un valor por defecto es null, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así. Y voy a añadir otro argumento que es el email. Y voy a añadir otro que es password. Vale, pues ya tengo el método configure y ahora necesito el método execute. Este va a recibir un input y voy a tener también el output. Y va a devolver un entero, porque como es un comando, ya sabéis que se devuelven códigos con enteros. Por ejemplo, esto es command success, sería el código 0 si todo va bien. Y aquí de qué se queja. Vale, input interface, perdón. Y output interface. Así. Entonces yo ahora el nombre lo tengo en input get argument y como veis ya me autocompleta aquí PHP Storm, tendría el nombre. Voy a hacer lo mismo para el email. Y lo mismo para password. Vale, ahora que tengo los tres parámetros, lo que tengo que hacer es llamar al servicio y a su método create. Y este va a recibir los tipos primitivos, ¿vale? Entonces tiene el name, email y password. Si no da ninguna excepción, vale, bueno, puedo poner un output con un writeLine y poner sprintf. Algo así, ¿vale? Nada, algo de información para ver en la terminal de que el empleado se ha creado correctamente. Si esto me da una excepción, que lo vamos a ver ahora, en el caso de que ya exista un usuario con ese email, pues ya daría la excepción en la terminal. Entonces vamos a repasar un poco lo que acabamos de hacer y ver cómo esta arquitectura, que es más sencilla, aún así nos permite tener un grado de desacoplamiento para que si el día de mañana esto crece y tenemos que meter hexagonal, DDD o cualquier otro tipo de arquitectura moderna, que no sea tan difícil. Esto también nos va a permitir algo muy bueno, que es que cuando actualicemos dependencias, ya sea del framework o del ORM, como nuestros servicios no están acoplados, esa fase de actualización y refactoring va a ser mucho más sencilla. Entonces, por una parte hemos creado este comando que yo ahora al extender de command y al darle esta configuración puedo venir aquí a la terminal y hacer un bin console. Vale, perfecto. Fijaos, ahora sí, entonces si subimos a la app, aquí tenemos app employee create new employee in the system. Vale, ya está todo correcto. Ahora simplemente tema de namespaces, así que esto ya estaría funcionando. Vamos a ponerlo en práctica. Y para ello lo vamos a ejecutar. Vale, vamos a probarlo primero sin nada. Vale, veis que me está dando error de que falta el nombre, el email y la contraseña. Esto si ponéis /help, veis, ya os pone aquí los argumentos que hacen falta. Veis, y aquí os pone cómo se utilizaría. Sería simplemente app employee create. El primer argumento sería nombre, el segundo email y el tercero la contraseña. Vamos a probarlo entonces. El primer nombre va a ser Juan, el email juan@api.com y la contraseña pues le voy a poner password 1 admiración. Vamos a ponerle la P mayúscula. Vale, employee entity employee was not found in the chain configured namespaces. Vámonos a ir aquí a employee, esto está bien. Ah, vale, esto es el tema del security bundle aquí. Lo que tengo que hacer es, en vez de utilizar el in-memory, utilizar este, a ver si puedo, así.
Esto sería app, no, esto sería employee, entity, se me ha ido para ahora abajo, employee, y la propiedad en vez de ser username va a ser el email, ¿vale? Entonces aquí le estamos indicando a la configuración del security bundle de decirle, vale, vas a utilizar la entidad employee como usuario de la aplicación y la propiedad por la que se va a autenticar es a través del email. Aquí de momento no vamos a poner nada porque ya lo veremos más adelante cuando generemos en la UI toda la parte de login y demás. Si ahora ejecuto el comando, invalid firewall main, user provider, user in memory. Vale, eso es porque si os fijáis aquí, en el firewall main, el provider pone users in memory, pero tengo que poner app user provider. Así. Esto ya veis que en el fichero security.yaml por defecto trae un montón de enlaces a la documentación y al final es básicamente leer lo que pone para la versión que estéis utilizando y sin más, ¿vale? Vale, aquí me está dando customer domain. Ah, vale, el namespace. A ver, déjame probar una cosa. Me voy a ir al Doctrine Employee Repository. Vale, es aquí. En el Get Manager tengo que pasarle cuál es el Entity Manager que quiero utilizar, ¿vale? Ya estaría. Con esto ya debería funcionar, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, dejo aquí el Customer Entity Manager como default, pero aquí en el repositorio le estoy diciendo que el manager que quiero utilizar para este repositorio es el de Employee, vale, vuelve a funcionar. Vale, era eso. Simplemente acordaros. Momento Moin, por supuesto. Nada, simplemente eso. Como podéis ver, la restricción de unique de email no me está funcionando. Así que creo que lo que voy a tener que hacer es hacer un rollback de la migración y volver a crearla, pero con los cambios. Vale, entonces con la restricción a nivel de base de datos, nosotros ya vamos a ser capaces de gestionarlo después en el código. Así que ahora puedo hacer Symfony Doctrine Migrations Status. Vale, es que me dice run sync metadata storage command to fix the issue, pero si ya lo ejecuté antes. Sync metadata storage. Ah, igual es por... Vale, creo que ya sé por lo que es. Como instalamos MariaDB, aquí en el .env le estamos diciendo server version como si fuera de MySQL. Vale, a ver. Vale, hay que ponerle el server version, MariaDB y la versión. Nosotros aquí, en nuestro Docker Compose, si nos vamos a Database, vale, lo que hay que poner es esto. Entonces en nuestro .env, en server version, hay que poner esto así. Y en el env.test, lo mismo. ¿Qué error me está dando aquí? Ah, es con guión, perdón. Vamos a hacer un replace. Vale, listo. Vale, era esa configuración. Vale, entonces ahora que tenemos esto, lo de las migraciones, lo que puedo hacer es hacer un rollback. Veis que la actual es esta, y entonces yo puedo hacer un bin console Doctrine Migrations Execute
con el menos down y le voy a poner el -n para que no me pregunte si estoy seguro. Y ahora aquí le paso la migración a la que quiero hacer un down. Como ahora solo tengo una, si yo refresco aquí la base de datos, ¿veis? Al refrescar, bueno, solo queda la de las migraciones, pero ya no tengo la tabla de customer y en employee tampoco tengo tabla. Y ahora lo que puedo hacer es volver a ejecutarlas. Y ahora si refresco, veis que aquí en employee ahora, por ejemplo, vamos a tener indexes, el unique que acabamos de crear. Esto que nos va a permitir que si yo ahora vuelvo a ejecutar el comando para crear usuarios, la primera vez lo creo y la segunda vez veis que ya me da un error de base de datos. Lo que pasa es que esto, aunque sea un comando, no debemos lanzar la violación. Es una violación, pero no podemos lanzar la excepción que nos está devolviendo la base de datos, sino que lo ideal es que nosotros devolvamos una excepción de nuestro dominio. Esto lo hemos visto un montón de veces, pero bueno, nos vale como práctica. Y entonces aquí en employee puedo crear una carpeta exception y voy a crear, por ejemplo, le voy a dar a create from message. Algo así. Y ahora aquí le paso el mensaje como parámetro. Y voy a hacer que extienda de domain exception. Vale, para tenerlo así. Entonces ahora yo con esto, con esta excepción, lo que puedes aquí en el método save hacer un try catch. Y hacer un throw database exception create from message y voy a pasarle el mensaje de la excepción. Vale, entonces ahora con esto ves que ya me da una excepción creada por mí. Vale, esto queda un poco mejor. Entonces aquí me está dando la excepción de que hay una entrada duplicada. Vamos a dar 10 minutillos más y voy a crear otro comando rápidamente para eliminar usuarios. Y con esto creo que ya terminaríamos por hoy. Vale, lo mismo, extends command. Vale, esto es lo que os recomiendo. Yo ahora estoy haciendo uno para crear y otro para eliminar. Como siempre, sabéis que os dejo el repositorio a vuestra disposición. Si queréis practicar, lo descargáis y podéis practicar a crear un comando, por ejemplo, para cambiar el nombre, el email o la contraseña del usuario. Vale, esto es al final lo que os decimos tanto Moen como yo siempre. Practicad, ¿vale? Porque solamente viendo los vídeos es muy difícil luego tener esa soltura a la hora de programar. Entonces, descargaos este código y probad en vuestro tiempo libre y así después cuando tengáis algo similar en vuestros trabajos, pues veréis que es más sencillo. Vale, aquí tengo el método configure que devuelve void. Vale, en argument, bueno, le voy a poner una descripción. El argumento vamos a poner el email. Requerido.
y ya estaría. Y ahora en el método execute vale, aquí lo que haría entonces es tengo que inyectar el servicio que tengo que crear, así que rápidamente voy a venir a service. Vale, como veis, estoy inyectando otra vez la interfaz para no acoplar mi servicio a Doctrine y le voy a llamar remove, por ejemplo, y esto recibe el email y no va a devolver nada. Vale, de momento lo voy a hacer como Happy Path porque se me está ocurriendo que para el streaming de la semana que viene lo que podemos hacer es un poco de TDD. Y entonces vamos a crear los tests para cubrir este caso de uso del Happy Path, en el que yo le paso un email que existe y lo borra, y todo va bien. Y después utilizando TDD para practicar un poco, lo que vamos a hacer es ir creando test para, por ejemplo, en el caso de que el email ese no haya ningún empleado con ese email, dar una excepción y más casos de uso que se nos vayan ocurriendo, ¿vale? Y así también practicamos un poco de TDD. Así que ahora para el Happy Path lo único que tendría que hacer es en Employee Repository crear un método vale, voy a crear un método find one by email or fail y bueno, voy a crear otro que sea remove y que no devuelve nada. Entonces vale, tenemos el save para el remove. Vale, employee. Vale, hacemos un remove y el flush. Ahí está. Podemos meterlo también en un try catch, como hicimos con este. Y así si hay algún tipo de excepción, pues lanzamos esta excepción que hemos creado antes. Vale, podemos reutilizarla. Y el método que nos falta. Y entonces aquí lo que haríamos es, bueno, podemos crear aquí otra excepción que se llame resource not found exception y esto puede ser algo así también. Bueno, create from resource and le voy a llamar create from resource and property, mejor para no acoplar un poco lo que sería de dónde va a venir, o sea, lo que le voy a pasar. Entonces por una parte recibiría un string que es resource y por otro el string que sería property. Y entonces aquí voy a hacer un sprintf y poner resource of type with id not found. Y entonces le paso resource y property. Vale, así voy a mandar un mensaje de error de que el recurso de tipo y el namespace de la entidad o del recurso en este caso con el id y el id, o sea, y la propiedad with not found. Vale, voy a dejarlo así de momento. Esto podemos buscar otra, refrasearlo mejor, pero bueno, simplemente para el ejemplo lo vamos a dejar así. Y aquí tengo que comprobar entonces que
Vale, voy a buscar con el repositorio de Doctrine a un empleado cuyo email sea igual a este. Vale, y voy a crearlo entonces. El recurso es employee y la propiedad es el email. Vale, y si existe, lo devuelvo. Vale, y con esto ya estaría. Entonces ahora vamos a venirnos a nuestro caso de uso y vamos a decir el employee va a ser igual a this, employee repository, find one by email or fail. Entonces, si esto no da ninguna excepción, lo que voy a hacer es this, employee repository, remove, employee. Y ya está. ¿Vale? Entonces, no va a devolver nada. Y ahora venimos al comando. Y vamos a poner private read only, remove employee service. Y aquí lo que vamos a hacer es el email va a ser a input get argument y el único que tenemos que es el email. Vamos a ejecutar el caso de uso, o sea, el servicio con ese email. Y ya estaría, vale. Como os digo, solo vamos a probar el Happy Path y en el streaming de la semana que viene hacemos el tema de TDD para los otros casos de uso. Aquí tengo que invocar al parent construct, así, y ya estaría. Entonces, vale, tenemos un empleado con email juan@api.com. Si yo ahora vengo aquí y hago sf, que sería el alias para bin console, vemos que ahora aquí tenemos otro comando, app employee remove. Podemos hacer con el -help y veis que el único argumento que recibe es el email. Y como se usa sería pues app employee remove y un email. Vale, entonces le voy a pasar juan@api.com. Bueno, vamos a ponerle aquí vale, un poco de texto para saber si ha ido bien o no. Si lo ejecuto ahora, veis que ya me da employee with email juan@api.com has been removed. Y si refrescamos la tabla de empleados, ya no está. Vale, bueno, si lo ejecuto otra vez, veis que va a dar una excepción de que no existe. Pero bueno, esto ya es del repositorio.